Shalom Ajin, Shalom Javerín, bienvenidos a los fundamentos de la Torá. Con ustedes el Yohanan. En esta ocasión, mis amados Ajin, vamos a estar llevando las porciones Mató y Masei. Las dos últimas parashot para esta semana y también las últimas dos parashot que quedan de el libro de Bemibar, el libro de Números, para así comenzar el libro de Devarim. Mis amados Sahim, vamos a estar hablando de una breve mirada al interior de las historias de Mató y Masei. Mis Sahim, parece que la aplicación Wise o Wisi, la del GPS, la del navegador, se inventó solo para que pudiéramos comprender algo de la providencia del Boreolán sobre su mundo. Misajín, todos recorremos los caminos de la vida intentando navegar lo mejor posible y tomar las decisiones más correctas. A veces, Misajín, nos encontramos en la carretera y a veces en un callejón sin salida. La vida en esta generación no es nada sencilla. Con tantas opciones es fácil confundirse en el camino. Lo que nos falta es un poco más de emunaj, un poco más de fe en el único dueño de todos los caminos. Estos son los viajes de los Bene Israel. La parashá comienza con los viajes que emprendieron los Bene Israel desde que salieron de Misraín hasta que entraron a la tierra de Israel. En esencia, Misajín, estos son los viajes que cada individuo recorre a lo largo de su vida, desde que sale del vientre materno hasta que llega al mundo venidero que nos ha sido prometido, que nos ha sido prometido. Misajín, los viajes de los Bene Israel por el desierto no fueron sencillos. Disputas, desacuerdos, el deseo de regresar, de cambiar de liderazgo, la terquedad de quedarse en un lugar determinado. Y por otro lado, Misajín, el deseo de huir de otro, como si ningún intelecto pudiera racionalizar y comprender toda esta gran confusión. Pero la parashá, en resumen total de 42 viajes, la sabiduría de la Kabbalah, Misajín, revela que este número representa un nombre sagrado compuesto por 42 letras, un nombre cuya función es elevar la realidad del nivel más material al más espiritual. También Misajín se le llama el nombre de la elevación y es más conocido por estar codificado en las iniciales de la oración Anabejoam. La revelación de este Kadosh nombre, precisamente en medio de los viajes de los Bene Israel por el desierto, nos enseña, Misajín, que a pesar de toda la confusión del camino, hubo y hay y siempre habrá una mano que nos guía, la mano del dueño de todos los caminos, quien asegura que el curso general siempre será para bien. Misajín, él siempre está presente para trazar un nuevo rumbo para nosotros. Si hemos cometido un error, nos hemos confundido, hemos perdido entradas y salidas en el camino de nuestras vidas. Todo lo que ha pasado y pasa por nosotros es para nuestro bien eterno, para entrar en la tierra prometida, la buena herencia. Esta es una vida de emunaj. El caso de Matón, por otro lado, Misajín, los asuntos internos de la Parashá, a la luz de la Kabbalah, descubriendo el poder de la elección correcta y el poder del hombre de cambiar la dirección de su vida.
en cualquier momento para mejor los acontecimientos del asunto, Misajín. La parashá Mató nos revela el poder interior del liderazgo que reside en nosotros, en cada uno de nosotros. Junto con la parashá Masei, que le sigue, constituye el sello de la Torá, el Pentateuco, pero en año bisiesto se lee y estudia de forma independiente. La parashá comienza con las palabras, y Moshe habló a los jefes de las tribus de los Bené Israel, diciendo, esto es lo que el Adón ha ordenado. Si un hombre hace un voto al Adón o hace juramento para obligarse con un compromiso, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Este es el único discurso, mis amados ajín, en el que Moshe se dirige directamente a los líderes de las tribus. En términos sencillos, en todos los asuntos de la parashá, Moshe Misajín, a quien ya se le había ordenado completar su misión, prepara a todo Israel para la continuación del viaje y la entrada a la tierra. Y en su discurso directo a los líderes de las tribus, fortalece su estatus y valida su autoridad. En el lado interno, como veremos más adelante, Moshe despierta el poder de los líderes de las tribus dentro de nosotros. El discurso de Moshe gira en torno a la parashá de los votos y juramentos, una advertencia al pueblo de Israel para que se cuide de romper un voto y no cumplirlo. Como explica Rashi en las palabras, no profanará su palabra. Así como profanará su palabra, tampoco profanará sus palabras. Hay que tener mucho cuidado ahí, mis amados ajín, de no profanar la misma, el mandamiento y las palabras del Boreolán. Que una persona debe de preservar la kedusha, la santidad del habla, ya que el habla puede sesgar la dirección de la realidad de una manera u otra. Más adelante en la Parashá Misajín se describe la salida a la guerra contra Marián, que ya fue ordenada al final de la Parashá de Pinjas. Y el Adón habló a Moshe diciendo, la venganza de los Bené Israel contra los Marianitas. Una guerra Kadosh liderada por el Cohen Pinjas o Finés Ben Eleazar, quien está a cargo de un ejército compuesto por 1000 hombres de cada tribu, y quienes tienen en sus manos los vasos sagrados, el arca, el incensario, las trompetas para tocarlas. En esta guerra, Misajín, los Bené Israel matan a los 5 reyes de Marián y a Bilán ben Beor. Los Bené Israel toman un gran botín y capturan a muchos. Moshe Rabenu sale a su encuentro y se enfurece por la captura de mujeres marianitas. He aquí ellos fueron a los Bené Israel por orden de Bilán para maldecir el nombre por orden de Peor, y la plaga estuvo en la Cajal en la congregación de ese nombre. En esta situación, es aquí en el pueblo de Israel recibe la ley de purificación y profanación de los vasos de cautiverio y cómo tratar con el botín de guerra. Al final de la sección se describe la petición de las tribus de Gad y Rubén de recibir una herencia al otro lado del Jordán, fuera de la tierra de Israel. Y dijeron, si hemos hallado favor a tus ojos, que esta tierra sea dada a tus siervos en posesión. No nos hagas cruzar el Jordán. Moshe reprende a las 2 tribus por su petición y compara su comportamiento con el de los espías. A pesar de la dura reprimenda, buscan hacer lo que les place,
poniendo diversas excusas. Moshe les conoce y les hace jurar que cumplirán su promesa de ayudar a las otras tribus a conquistar la tierra, y solo entonces recibirán su herencia al otro lado del Jordán. Estos días, la parashá Mató siempre se estudia durante las 3 semanas difíciles de los días entre los egipcios. Estos días terminan en Tisha B'Av, el día de la gran destrucción. En el libro de las Lamentaciones que leemos cada año en Tisha B'Av, está escrito que Judá ha escapado de mi mano, y de mucho trabajo mora entre las naciones, sin hallar descanso. Todos sus perseguidores la han alcanzado entre los egipcios. Lamentaciones 1:3. En pocas palabras, Misajín, el verso advierte que este tiempo está destinado al desastre y que estamos expuestos al éxito de nuestros enemigos que nos persiguen en cada generación, y de que Elohim nos ayudará y nos salvará. Sin embargo, Misajín, los Mekubalín, los cabalistas, lo interpretan de otra manera. La tribu de Judá alude al número del reino, la sagrada Shejinah. Lo que dijeron los Jajamín es que es precisamente en el estrecho, entre los estrechos, donde quien busca la presencia, la Shejinah, la divina, podrá alcanzarla. Esto está implícito en la palabra perseguir, que se compone de las palabras perseguidor de Adonai, uno que persigue la Or de la Shejinah, y hay muchos versos que dan testimonio de este movimiento de la revelación de la Or en el tiempo de oscuridad. Fue un tiempo de angustia para Jacob, y de ella será salvado. Jeremías 37. De la tribulación te he llamado, oh Adonai, respóndeme en un lugar espacioso, oh Adonai. Tejilín 118, verso 5. En cuanto al tiempo del que estamos hablando, Misajín, en la Parashá, el pueblo de Israel se encuentra en las afueras de la tierra de Israel, una nueva generación nacida en el desierto y lista para entrar en la tierra prometida. Por supuesto, Misajín, más allá de la descripción histórica, estamos hablando del proceso que está sucediendo en nuestras Neshamot, en nuestras almas, en el aquí y ahora. Una tierra se llama tierra porque quería hacer una voluntad que agradaba a Elohim. Esto significa, Misajín, que una tierra representa la palabra y la voluntad. La tierra de Israel simboliza la voluntad completa. Estamos cerca de Rosh Hashanah, el momento en que el mundo entero se renueva y cada uno de nosotros puede adquirir una nueva voluntad y una nueva vida. En este sentido, Misajín, el contenido espiritual de la parashá nos inspira a reflexionar sobre el rumbo de nuestras vidas, que deseamos, a quién perseguimos y quién nos guía en nuestro interior. La parashá de Mató Misajín, como se le conoce, simboliza el poder de inclinar nuestras vidas hacia el bien o hacia el mal, tema que abordaremos más adelante. El don de la riqueza, Misajín, nuestra investigación sobre el asunto comienza con una tormenta, como se mencionó. Dos tribus buscan permanecer en una tierra fuera de las fronteras de la tierra de Israel.
Los jajamín dijeron que su solicitud se debía a su riqueza, como explica el Da'at Saken sobre las palabras. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad poseían una gran cantidad de bienes, muy abundante. Dice, como eran extremadamente ricos, amaban sus riquezas, y debido a su amor por ellas, se separaron de sus hermanos, y se establecieron con ellos fuera de la tierra de Israel, y por lo tanto fueron exiliados primero a todas las tribus. Las primeras tribus que fueron al exilio y se perdieron del pueblo de Israel fueron la tribu de Gad, la tribu de Rubén y la media tribu de Manashe, que se unió a ellas en su herencia, como eran valientes soldados. Obtuvieron un gran botín en la guerra contra Marián y se enriquecieron gracias a ello, tanto en dinero como en rebaños. El Midrash Tanjumá, mis amados Ajín, dice, el bendito creó tres regalos en su mundo, sabiduría, valor y riqueza. Quien sea digno de uno de ellos es digno de todos ellos. Y cuando en el momento en que vienen del poder de la sabiduría, de la Torah y el temor a Elohim, pero en otro asunto, ni el poder ni la riqueza le servirán de nada. En virtud de cada uno de los tres grandes regalos mencionados anteriormente, una persona puede obtenerlos todos. Sin embargo, misajín, esto depende de su inclinación interna. Si inclinamos los regalos que recibimos del cielo hacia lo interior, la sabiduría de la Torá y los caminos del Boreolán, entonces también, misajino, tendremos los otros regalos. Pero si erramos y pensamos que el regalo es para nuestro uso personal, entonces está escrito. Y estos tres, cuando no son del Kadosh, eventualmente dejarán de estarlo. In- Interpretación, no hay nada que no sea del Kadosh, sino que todo depende de nuestra conciencia interna. Si pensamos, Misajín, que obtuvimos los dones por el poder de nuestro ego, entonces son como si no vinieran del Kadosh, bendito sea, y están destinados a perderse. Así como el maná, por un lado, y el hielo, por otro, perdieron toda su gran riqueza. Pero si despertamos y comprendemos que todos los dones provienen del Boreolán y su propósito es ser herramientas que nos ayuden a acercarnos más a Él, entonces, misajín, aumentaremos y haremos merecedores de los demás dones, como dice el Midrash mencionado, como dice el verso, que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su valentía, ni el rico en sus riquezas, porque en esto se gloriará el que se gloríe, el que me entiende y me conoce. Jeremías 9:22. Misají, necesitamos examinarnos cómo actuamos interiormente con todos los dones, talentos y tesoros que nos han sido dados desde arriba. Está escrito en la Gemara, Misajín, el rabino de Darish, Haninam, Bar Papa, el ángel encargado del embarazo, cuyo nombre es Lilam, toma un tafetán y lo coloca ante el bendito y le dice, este tafetán, ¿qué habrá sobre él? ¿Fuerte o débil? ¿Sabio o necio? ¿Rico o pobre? ¿Malvado o justo?
No lo dijo porque el asunto depende de la voluntad de cada uno. Nida 16b. Misajín, todas las circunstancias de nuestras vidas ya han sido determinadas desde arriba, desde el cielo, excepto la elección de si seremos malvados o sadiquín. Rasha es un acrónimo. La propia voluntad, si mi tendencia interna es atribuirme mis dones, entonces soy malvado. Pero si mi tendencia es justificar al Boreolán del universo, que me dio mis dones y ver cómo puedo influir con ellos, entonces soy sadik, soy justo. Raíz espiritual, otra explicación profunda de la razón por la que la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la mitad de la tribu de Manashe eligieron heredar una herencia fuera de la tierra de Israel, se revela en el libro de Likutí del Arizal. Es sabido, Misajín, que todo fenómeno del mundo físico tiene una raíz espiritual. Los libros sagrados explican que la vida de una persona está profundamente influenciada por el momento de la unión de sus padres. El rabí Shlita dice que si comprendiéramos cuánto influyen en el momento de la unión los pensamientos de los padres, la pureza y la conexión en la vida de una persona, sentiríamos una profunda admiración. De hecho, Misaki en ese momento es la semilla y la raíz de todo lo que viene después. Misaki en el libro de Likutí, el Arizal revela que fue lo que motivó el nacimiento de Rubén, Gad y Manashe, y lo explicaremos brevemente. Rubén era el mayor de las tribus. Sin embargo, Misajín, cuando Jacob se apareó con Lea, creyó que era Rachel. El conocimiento es la raíz de la conexión, como está escrito. Y el hombre conoció a Java, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, Bereshit 4:1. Misajín, el conocimiento implica conexión, dado que el conocimiento de Jacob no era completo. La conexión tampoco lo era y por lo tanto Rubén nació incompleto. Como resultado, pierde la primogenitura y queda fuera de la tierra de Israel. Como se mencionó, la tierra de Israel representa la voluntad plena. Misajín en cuanto a Gad, que nació de Silpa, la sierva de Liam. Sin embargo, a diferencia de Rachel, quien le pidió permiso a Jacob para darle a su sierva Bilha, Lea no le pidió cuando Jacob se apareó con Silpa. Pensó que era Lía y así quedó escrito el destino de Gad. Con Manashe la historia fue un poco diferente. Manashe fue el primogénito del apareamiento del hijo de José con Osna. Osna era hija de Dina, la hija de Jacob, quien nació del apareamiento entre el hijo del rey de Siquén en el acto difícil que cometió con Dina. Debido a esto, Osna tenía dos partes, la de santidad y de su madre, y la de su padre, el primogénito. Manashe recibió la otra mitad de su madre, Osna, y la mitad de Kedushá de su padre, Yosef. A diferencia, Misajín, de Efraín, su hermano, quien ya había recibido dos mitades de santidad y había salido intacto. Por lo tanto, Misajín, solo la mitad de la tribu de Manashe permaneció fuera de las fronteras de la tierra. Esta es la historia de las dos tribus y media que quedaron fuera. Las primeras en perderse en la oscuridad del exilio. Pero, ¿qué hay de cada uno de nosotros, Misajín? Quizás no nacimos de una unión tan completa. Quizás nuestras raíces espirituales no eran tan buenas.
¿Qué podemos hacer, mis amados ajín? Bueno, hablemos de la inclinación de la raíz. En el libro de Tomer Débora, La palma de Débora, del rabino Moshe Cordovero, habla de la corrección del hombre según el orden de los 13 virtudes de la misericordia y las 10 sefirot, y de cómo el hombre físico se comportará según las virtudes espirituales del Boreolán. Cuando el Ramá llega a la sefirá de la misericordia, habla de 8 virtudes, la primera de las cuales es el nacimiento del hombre, mis amados. En pocas palabras, lo que el Ramá dice es que durante el parto hay muchas dificultades, mucha dificultad. También hay sangre. Y estas son las leyes. Una persona debe inclinar el nacimiento hacia la derecha, hacia el lado de la misericordia, para que el nacimiento del Acabot sea hacia la derecha, para que un niño nazca sin ningún defecto. Tomer Débora 5, como está escrito sobre Rachel, y sucedió en sus dolores en su nacimiento. Y sucedió en sus dolores en su nacimiento. Y sucedió que en su muerte murió, y lo llamó Ben-Oní, Bereshit 35. Había grandes leyes sobre Rachel, y por su nombre ella lo llamó su hijo Ben-Oní. Sin embargo, inmediatamente después Jacob corrige el asunto, como está escrito, y su padre lo llamó Benjamín. A pesar de las dificultades circunstancias, Jacob inclina el momento del nacimiento hacia la derecha. De igual manera, Misajín, el hombre siempre debe esforzarse por inclinar el momento del nacimiento hacia el lado de la bondad. Ahí el rabino Eshlita escribe en su comentario sobre el libro Tomer Débora, porque cada nueva acción como un nuevo nacimiento, pues el hombre da a luz nuevas luminarias e instrumentos para el mundo a través de sus acciones. Cada momento es nuevo nacimiento y debemos dirigir nuestra conciencia hacia él. Llegar a casa después de un día de trabajo, comenzar un nuevo proyecto, sentarse a comer, el comienzo del día, etcétera, etcétera. Misajín, todos son nuevos nacimientos y la persona espiritual debe superarlos y orientarlos hacia la gracia. Así que incluso si pensamos que nuestra raíz espiritual en el momento de la unión de la que fuimos criados no era lo mejor de las mejores, el verdadero trabajo, Misajín, de corrección es, a partir de ahora, orientar mi nacimiento de hoy hacia el lado correcto. Misajín, las enseñanzas de la Kabbalah nos enseñan que toda la naturaleza o toda naturaleza que nos es dada, por muy corrupta que esté, puede ser corregida y trascendida. La decisión es nuestra. ¿Qué camino tomar? Mencionamos al principio del artículo que a pesar de las duras palabras de reproche de Moshe a las 2 tribus y media, ellas insistieron en vivir al otro lado del Jardín. Y Moshe efectivamente se lo permitió. Al respecto, los jajamín dijeron, a quien se vuelve impuro, le abrimos el camino. A quien se vuelve puro, le ayudamos. Tratado de Yomá. El camino que cada uno quiere tomar es guiado, debemos elegir la elección de lo sagrado. Isajín en la Gemara, Madián mencionada en la Parashá, está escrito, y dijeron a Moshe, tus siervos han llevado la cabeza de los hombres de guerra que están en nuestras manos. Y
y ninguno ha quedado atrás. Así es como los líderes de la guerra informaron a Moshe Rabenu, y debemos prestar atención, misajín, a las palabras. Llevaron la cabeza. En pocas palabras, misajín, la guerra no exigió ningún sacrificio al pueblo de Israel. Sin embargo, existe, por supuesto, un asunto interno que afecta al trabajo personal de cada uno de nosotros en todo momento. El Magui de Koznish escribe: los líderes, a través de su santidad, influyeron en todos los hombres del ejército para que se mantuvieran en santidad y pelearan las guerras del Adón, hasta que no faltó ninguno de ellos. Es decir, misajín, que ninguno cayó de su rango. Si Elohim quiere, ni siquiera por alguna mirada malvada o acto laxivo, si Elohim lo quiere. Está escrito, misajín, en el Midrash Tanjomá, que cuando los israelitas vinieron a pelear contra los reyes de Marián, Bilán el hechicero estaba con ellos y hacía volar por los aires a los reyes de Marián con sus hechizos. De esa manera, misajín, los israelitas no podían tocarlos en absoluto. ¿Qué hizo Pinjas? Les mostró la corona del sumo Cohen, en la que estaba grabado el nombre explícito, y cayeron y fueron asesinados. El Magui de Koznish continúa y dice: por lo tanto, llevando la cabeza de la santidad y levantándola, se inclinaron y cayeron, y no faltó ninguno de ellos. Cada uno de nosotros tiene una cabeza de un bastón que lo guía hacia adentro, una cabeza de bastón y un bastón en su mano, igual que el bastón que nos acompaña en todas las historias de la Torá. El bastón tiene el poder de inclinarnos hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia el bien o hacia el mal, hacia el camino de los malvados o hacia el de los sadiquín. La decisión es nuestra, mis amados ajín, y lo que nos enseña el Magui de Kuznes es que si logramos mantener la frente en alto, aferrarnos al pensamiento recto en este Olán e inclinar nuestra elección hacia la Kedushá, entonces, mis amados ajín, todas las demás fuerzas indeseables caerán y perecerán para siempre. Así perecerán todos tus enemigos, oh Adón. Esto está en Jueces, capítulo 5, verso 31. Y mereceremos tener un camino claro, libres de enemigos internos y externos. Y mereceremos que en estos días se comprenda el significado profundo de las palabras del verso. Todos sus perseguidores le han alcanzado en medio de los Mizraim, en medio de los egipcios. Esto está en Lamentaciones 1:3. Misajín, hablemos de pensando en una nueva ruta. Misajín, la manera de encontrar nuestro camino de regreso a un mundo lleno de ilusión y entender quién nos guía en nuestro camino. La Parashá Mató y Masei, según la Kabbalah, para fortalecer la vida y la emuná. La vergüenza de estos días, Misajín, en toda la historia de la humanidad nunca ha habido algo como esto. Una nación entera reunida desde todos los rincones del Olán y regresada a su tierra tras 2000 de años de exilio. En cierto sentido, este milagro es incluso mayor que el de el Éxodo. Elohim intentó venir y tomar para sí una nación de una nación, donde está escrito:
una nación vecina, con señales y prodigios, conforme a todo lo que el Adón tu Elohim hizo, en Devarim 34:4. En Misraín el pueblo de Israel surgió, por ti en Misraín, únicamente de entre el pueblo egipcio, mientras que en nuestra generación el éxodo se produjo de casi todos los pueblos de la faz de la tierra. En pocas décadas el pueblo de Israel se multiplicó, se fortaleció y construyó grandes asentamientos y ciudades en poco tiempo. Se produjo desarrollo en todos los ámbitos posibles, desde el estudio de la Torá hasta el desarrollo de tecnologías innovadoras. El camino hacia la redención completa parece más prometedora que nunca. Sin embargo, en Esther y la ciudad de Susa está turbada. Recientemente, Misajín, parece que el verso 3:15, cualquiera que observe el estado del pueblo que junto al crecimiento y la gran prosperidad casi sobrenaturales, también hay confusión, desorientación, vergüenza. En el Éxodo está escrito, y Paró dijo a los Bené Israel, ¿sí? Están en Shemó 14:3, Rashi, donde dice turbados en la tierra, el desierto en su fortaleza. El pueblo de Israel en ese momento, confundidos, aprisionados y hundidos, dice que momento está aprisionado y hundido en un camino que naturalmente parece un callejón sin salida. Lo que se requiere en tal situación es detenerse y considerar un nuevo camino. Naturaleza del mundo, la desorientación y la confusión no son solo parte de nuestra generación. En todas las generaciones, los humanos han tenido que lidiar con la naturaleza engañosa de este Olán. En el libro de Mesilá y Yesharín, el Ranjal, dice que el mundo mismo es el jardín plantado para la risa y explica que es al jardín de la confusión. Similar de los jajamín en presencia de los sabios, cuyas plantaciones son como montones de montones, y entre ellos hay muchos caminos, caminos tortuosos y sinuosos, todos ellos similares, y el propósito de caminar por ellos es alcanzar un único destino, ya sea consciente o inconscientemente. Todos los que están en medio de ellos, seres humanos, deben de alcanzar la meta, abrir los ojos, y la revelación de la divinidad oculta en las profundidades de los caminos. Más bien, el problema es estos caminos. Algunos son rectos y conducen verdaderamente al conocimiento. Conocido Axagrán, y otros engañan al hombre y lo alejan de él. Y de hecho, quien camina entre los caminos no podrá ver ni saber en absoluto si está en el camino verdadero o en el falso, pues todos son iguales y no hay diferencia entre ellos a los ojos de quien los ve. Esta generación, más que nunca, parece que muchos están estancados en uno u otro. Aquellos que creen haber alcanzado ya todo lo que este mundo tiene para ofrecer. Aquellos que han olvidado por completo que están en un laberinto y que todo este viaje tiene un propósito. Incluso aquellos que aún recuerdan algo del propósito, se encuentran confundidos ante los encubrimientos e incertidumbres de quien aún los caminos de la realidad actual. La cuestión es, Misajín, como dice el Ranjal, no es una parábola en su creación.
está en medio de los caminos. No podrá distinguir entre ellos. ¿Qué camino lo llevará al buen destino y cuál lo alejará? Si una persona aún está preocupada por su mala inclinación, su egoísmo, buscando placeres fugaces y autosatisfacción en el mundo de la vanidad, entonces no hay posibilidad de que note el verdadero camino que conduce al pórtico. Construir edificios, se preocupará por adquirir propiedades, trabajará en vano y desperdiciará su vida atrapado ante una pantalla ilusoria en las profundidades de los caminos. Adquiramos buen consejo. Quienes ya han logrado salir del laberinto dan un buen consejo a quienes caminan. Dice él, vengan, ajusten cuentas, vengan y ajusten cuentas del mundo en él. Porque cuando más grande han intentado, visto y conocido que Ranjal es el único camino verdadero para que el hombre alcance el bien que busca, dice Ranjal. Y el buen consejo es, ante todo, dejar de correr por los senderos. Contemplar el propósito y hacer un balance del mundo. ¿Cuál es el número de nuestros años? ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Qué es importante y esencial y qué es menos, etcétera, etcétera? Misajín, toda la salvación del hombre depende del grado de contemplación que se esfuercen para hacer durante todo lo que pasa en el jardín de la confusión. Como concluye en Ranjal, el punto central del asunto es el hombre necesita ser inteligente en su intelecto en todo momento y en un momento establecido para camino según la Torá en el que él en su soledad, ¿cuál es el verdadero? El hombre necesita caminar y entonces sucederá para entender sus acciones ya sea que estén en este camino o no, porque por sus manos ciertamente será fácil para él purificarse de todo mal y enderezar todos sus caminos. Y como está, sí, escrito, hemos buscado nuestros caminos y los hemos investigado y los hemos devuelto al Adón. La respuesta es el proceso de Lamentaciones 3:11. Redescubrir el camino que conduce al pórtico que se encuentra en algún lugar dentro del laberinto de nuestras vidas. Los pasajes de los viajes nos guían sobre cómo calcular un nuevo curso y regresar al camino del Melech. La gracia de Elohim. Isajín, durante 40 años los israelitas caminaron por los senderos del desierto en su camino desde Misraín hacia el buen pórtico en la tierra de los ancestros. Algunos de los caminos que recorrieron con gran elevación espiritual y otros con quejas y desesperación de su largo viaje. Isaac en la Parashá Masei resume todos los caminos y viajes en una reseña y pinta una imagen impresionante de un total de 42 viajes para anunciar la gracia de un lugar para que aunque el decreto que sería sacudidos y conmovidos en el desierto, no se diría que serían conmovidos y trasladados de viaje en viaje cada 40 años y no tendrían descanso. Eso es lo que dice Rashi, porque se escribieron estos viajes.
Es decir, para mostrar que incluso cuando se emite un decreto severo, como el decreto de permanecer en el desierto, Elohim continúa otorgando gracia al pueblo de Israel. Rashi añade, y el rabino Tanjumá predicó otro sermón, una parábola sobre un rey cuyo hijo estaba enfermo y fue llevado a un lugar lejano para su curación. A medida que regresaba, su padre comenzó a contar todos los viajes, diciéndole: aquí durmieron, aquí fueron irradiados, aquí te preocupaste por tu cabeza, etc. De esta explicación, Misajín, vemos que el beneficio de solo se encontraba en el panorama general, sino en cada uno de los viajes, incluso esos caminos que parecían bloqueados y esas entradas incómodas. Cada viaje tuvo en papel e importancia en la curación del hijo. A veces parece que este mundo es todo problemas y dolor, literalmente una enfermedad incurable. Pero una persona debe de saber creer que Elohim el Kadosh vela por ella y transforma todo para su bien absoluto, para la curación de su alma. Los viajes del hombre. Quizás los eruditos de la Kabbalah saben que en el profundo de los 40, de los 42 viajes, se esconde un nombre sagrado. Un nombre sagrado, un nombre de 42 letras que aparece en la conocida oración del rabino Nejonía Ban Hakna. La oración es la Anabejoa. Este nombre sagrado es conocido por los cabalistas como el Shen Hama'alá, que tiene la virtud de despertar todas las chispas de Or conectadas con el alma humana. Chispas de Kedushá también cayeron en el gran desierto por el que caminaron los Bene Israel. En sus diversos viajes, los Bene Israel recogieron las chispas utilizando el Shen Hama'ala, lo cual es sin duda una gran bondad. Todo lo que parecía un viaje aleatorio de un lugar a otro era en realidad parte de una serie de viajes planificados y destinados a un enorme beneficio espiritual. El Baal Shem Tov trae el Shen Hamala de lo general a lo individual, que dice todo el Shen Hamala está con cada persona desde el día en que nace hasta que regresa a su mundo. Entiendan esto, porque desde el día del nacimiento y de su salida del mundo, que debemos de entender esto, porque desde el día del nacimiento y de su salida del vientre de su madre, se conoce el éxodo de Misraín, ¿sí? Cuando uno sale del vientre de su madre como un bebé que sale de él. Luego viaja de viaje en viaje hasta que llega al vientre, ¿sí? Vientre de su madre al nacer, así como el pueblo de Israel llegó al final de los viajes a tierra superior de la vida. Ciertamente, Misajín, los viajes fueron la tierra de Israel. El Baal Shem Tov agrega escritos en la Torá para enseñar el camino correcto al hombre israelita, para saber el camino correcto en el que caminará todos los días de su vida. Baal Shem Tov sobre la Torá, caminar a la sombra del Emunaj. Las parashot se dan a principios del mes de Ab,
El nombre Ab indica el contenido espiritual del mes y enseña lo que debe enfatizarse ahora para reparar la terrible destrucción ocurrida en este mes. El rabino Scheinberger Shlita dice, el mes de A es un mes sensible en el que se revela el Padre de todo lo bueno del mundo, vinculado a la esfera de la Sefot en la sabiduría de la Kabbalah. Abba está con sabiduría. Las hiciste, con sabiduría las hiciste, a debido que Abba indica sabiduría es tan sensible porque por un lado la sabiduría morará es la fuente de vida. Por otro lado, si la sabiduría se usa, ella incorrectamente puede destruir y echar a perder al Kadosh, como sucedió con los sabios del templo en el momento de la destrucción de quienes dijo eran sabios para hacer el mal, pero no sabían hacer el bien. Quienes eran sabios con el mal para hacer el bien con mentiras. La sabiduría del Padre se revela en este mes en toda su fuerza, como el fuerte sol de este periodo, y por lo tanto uno debe ser muy sensible y cuidadoso para no quemarse y ser quemado. Elohim no lo quiera. Por esta gran luz, el hombre debe trabajar y vivir a la sombra de la emuná. Cuando llegue el tiempo de la revelación de la Or, la luminaria de la sabiduría, el hombre vendrá con sencillez e inocencia, no por inteligencia, sino por emunaj completa, en el bueno y benefactor, el Padre de todos. Una forma de influencia. Parte de la emuná misajín es creer que quien me guía por los caminos de la vida, para bien o para mal, es el bendito sea, nuestro Melech. Es el Kadosh, como decimos cada mañana, un poderoso recordatorio. El Boreolán que prepararás, que prepara los pasos del hombre. Un recordatorio diario de que aunque pensemos que somos nosotros quienes planificamos los caminos que recorremos hoy, en realidad, Misajín, nuestros pasos ya han sido preparados desde el principio, precisamente para nosotros desde el cielo, como está en el Tejilín 37. Los pasos del hombre están establecidos y su camino se enderezará según sus propios deseos. O el hombre piensa que para su propio bien la elección es intereses, pero en verdad Kadosh lo guía para ser sabio. El Baal Shem Tov dice, para su propio bien la elección es cómo reaccionará cuando llegue a los lugares que le están destinados. De mente en todo momento. ¿Cuál es el verdadero camino según la ley de la Torah que una persona debe seguir? Ranjal, Elohim nos lleva a todo tipo de lugares y allí se pone a prueba nuestra elección. Si una persona llega en su camino diario a un lugar donde abundan las calumnias, se detiene a observar, entonces ese no es un lugar acorde con el camino de la Torah y por lo tanto apresura sus pasos y parte de allí. Ven, y junto con la emuná debe haber un gran trabajo de contemplación. Es cierto que no todas las personas son tan versadas en los caminos
de la Torá, como para saber cómo comportarse a cada paso. Por tanto, siempre debemos recordar la simple regla que dijo Rabbi Akiva. Rabbi Ashlan resumió todo cuando dice Rabbi Akiva, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta es una gran regla de la Torah. Rabbi Ashla resumió todo el trabajo con una simplicidad asombrosa. Debemos recordar, Misakin, que en realidad solo hay una misma, la de influir. La influencia es el camino de la Torah. Por lo tanto, la autoevaluación es simple. ¿Es donde estoy? ¿Estoy influyendo o recibiendo? Es deber de la persona examinarse en cada momento y, si es necesario, calcular un nuevo camino. Mis amados, aquí en las parashot, Mató y Masei, las dos parashot sellan y concluyen el mal llamado Pentateuco del desierto y nos revelan la imagen de la providencia sobre todos los viajes de nuestra vida, con énfasis en la libre elección que nos espera en cada viaje. Viajes predeterminados. Misajín, los capítulos de Mató y Masei concluyen el libro de Bemidbar. El Pentateuco trata en gran parte de las peregrinaciones del pueblo de Israel a lo largo de 40 años. Su milagroso viaje a través del grande y terrible desierto, así como los eventos y pruebas que soportaron. Cuando llegamos al capítulo de Masei, la Torá parece reunir todos los viajes y revelarnos una imagen vibrante de la totalidad de los viajes. Aquí la Parashá comienza: estos son los viajes de los Bené Israel que salieron de la tierra de Midaín por sus ejércitos, bajo la mano de Moshe y Aharón. Y Moshe escribió sus viajes por sus viajes, conforme al nombre del Adón, y estos son sus viajes por sus viajes. Aquí la primera pista se encuentra en las iniciales de las palabras, viajes de los Bené Israel. El número total de viajes realizados por los Bené Israel fueron 22 viajes. De repente, la realidad de la providencia se hace evidente. Todos esos viajes que parecían completamente aleatorios, las demoras, las esperas, las reclamaciones y las rebeliones, en realidad suman un total de 42 viajes. Este número alude a un nombre sagrado llamado el Shem de 22, o en el lenguaje de los cabalistas, el Shem Hama'alen, un nombre sagrado llamado Shem de 22, o un nombre de 42 letras, un nombre de 42 letras que aparece en la conocida oración Anabejoa, escrita por el rabino Nejonía ben Hacaná, un nombre que también está codificado en el Kadish y el Shema y en otros lugares fundamentales de la vida de todo Yehudí. Nombre de la segunda clase. Mis amados, aquí en el Kadosh nombre corrige todas las corrupciones que existieron durante la época de los reyes, que reinaron en la tierra de Edom antes del rey de los Bené Israel, Bereshit 36-31, como se menciona al final de la parashá, Baishla. Todos los reyes murieron y solo el octavo rey mencionado fue íntegro y corregido.
En resumen, Misajín, los reyes mencionados en el libro de Bereshit aluden a asuntos elevados de la Kabbalah. Estos son los mundos que fueron destruidos hasta que este mundo fue creado. Cada rey dijo, yo reinaré, sin compartir con el resto y con la práctica de un gobierno egoísta. Esto provocó la rotura de los mundos, y de esta rotura chispas cayeron en las cáscaras. Nuestro papel en la creación es clarificar las chispas de toda la realidad de este mundo y devolverlas a sus raíces. Misajín, las chispas también cayeron en lugares que les había tomado sin posibilidad de entrar, y este es el desierto. El grande y terrible, una zarza ardiente y un escorpión y un desierto sediento, donde no hay agua, de Barín 8:15. Misajín, el desierto en el que no hay rastro de santidad. Esta es la razón por la que Elohim, el Kadosh, llevó a Israel a hacer 12 viajes en contra del nombre de Anabejoa. El nombre cuya virtud es levantar chispas y reparar todos los lugares que necesitan ser reparados, para sacar al tragador de sus bocas, para sacar lo precioso del devorador. El comentarista Nahal Kedumin revela con una insinuación que levantar chispas de los cautivos de la concha es también el propósito de todos los exilios. Dice que en las iniciales de las palabras, estos son los viajes de los Bene Israel, se encuentran los 4 exilios: Edom, Media, Persia, Babilonia y Grecia. Viajes personales. Es verdaderamente grandioso comprender, Misajín, que el propósito de todos los viajes del pueblo de Israel por el desierto fue corregir el mundo reuniendo las chispas del poder del Kadosh nombre, expresado en 42 viajes increíblemente preciosos y precisos. Sin embargo, la imagen se profundiza aún más al estudiar las palabras del Baal Shem Tov sobre la Parashá. El Baal Shem Tov dice: los 12 viajes acompañan a cada persona desde el día en que nace hasta que regresa a su mundo. Entiendan esto, porque desde el día del nacimiento y su salida del vientre de su madre, se conoce el éxodo de Misraín. El éxodo de Misraín es la salida de los productores, como un bebé que deja el vientre de su madre al nacer. Luego viaja de viaje en viaje hasta que llega a la tierra superior de la vida. Así como el pueblo de Israel llegó al final de los viajes a la tierra de Israel, y el Baal Shem Tov agrega: ciertamente los viajes fueron escritos en la Torá para enseñar el camino recto al hombre israelita, para conocer el camino recto que caminará en todos los días de su vida. Baal Shem Tov sobre la Torá, mis viajes. Aquí una vez más vemos cómo la historia o las historias de la Torá son eternas tanto en general como en particular. El pueblo de Israel provocó chispas en el éxodo, en el desierto, y nosotros, cada uno de nosotros, provocamos chispas en el éxodo de nuestras vidas, consciente o inconsciente. Todo está previsto y se da permiso. Misajín, esta introspección en la parashá, mis viajes, plantea la cuestión del libre albedrío. Si los 42 viajes de cada uno de nosotros son fijos, ¿qué pasa con nuestro libre albedrío? Además,
el Baal Shem Tov cita el verso de los Tejilín. Desde el principio hemos preparado los pasos del hombre, y su camino es conforme a su deseo. Tejilín 37. Todos somos deseo. Toda la humanidad somos deseo. Deseo de recibir, deseo de otorgar. Y dice, el hombre piensa que donde quiera que va es conforme a su deseo y a sus asuntos. Y en Emet, el bendito lo guía. Las cosas se aclaran al observar los nombres que la Torá da a cada uno de los viajes. El Baal Shem Tov dice, y es sabido que todos los viajes son Kadoshin y puros. Lo que significa, mis amados aquí, que la ruta de los 42 viajes estuvo completamente libre de contratiempos y fue un camino de puro ascenso espiritual. Sin embargo, Misajín está escrito en la Torá, y Moshe escribió sus partidas a sus viajes, según el nombre del Adón y sus viajes a sus partidas. Misajín, la Torá escribe una vez sus partidas a sus viajes y otra sus viajes a sus partidas. La primera mención se escribe conforme al nombre del Adón y la segunda no. La cuestión es que, como explica el Baal Shem Tov, la primera mención se refiere a la ruta espiritual original que era, conforme al nombre del Adón. O en nuestro caso, todo está previsto. Mientras que la segunda se refiere a que las cosas cambiaron debido a las acciones de los israelitas. O en nuestro caso, se da permiso. Nuestro rabino allá dice, todo es conforme al nombre del Adón, el pensamiento de Israel en el Kadosh, bendito sea. Rabino Bajai sobre la Torah Masei, nombres de los viajes. El Baal Shem Tov añade y revela que, por ejemplo, las tumbas del deseo, el mismo lugar donde los israelitas pusieron a prueba a Elohim y se quejaron de que sus almas estaban llenas de maná, o como está escrito, codiciaron deseo. Números 11:4. Clamaron que querían carne e incluso extrañaron el pescado, la cebolla, el ajo, todo lo que había en Misraín, etc. Este viaje fue una forma de sabiduría. Es decir, en ese lugar hubo una tremenda revelación de la luz de la sabiduría. La luz capaz de eliminar todo deseo y llevar al hombre a la comunión con su Boré Olam. Sin embargo, las cosas cambiaron por sus obras. Es decir, en lugar de que la sabiduría los iluminara y disipara su deseo, está escrito, porque allí enterraron al pueblo que deseaba. Isajín, en lugar de enterrar el deseo, se enterraron a los que deseaban. El rabino dice que los viajes en los cuales los Bnei Israel tuvieron buenos pensamientos acerca de Elohim, el Todopoderoso, despertaron misericordia en ellos. Y por eso esos lugares fueron llamados Har Shefer, que significa mejorar o mejora. Miktak, que significa dulzura, etc. Mientras que los viajes en los cuales los Bnei Israel tuvieron malos pensamientos despertaron la virtud del juicio en ellos. Y por eso esos lugares fueron llamados Haradá, Dafaká, Mará, etc. El Baal Shem Tov dice, y si hubieran viajado y llegado a los viajes antes mencionados y no los hubieran cambiado en sus acciones, él ciertamente habría iluminado todos y cada uno de los viajes para ellos con la or oculta en ellos. El papel de la sede central
Isajín, aquí es precisamente donde podemos entender la conexión con la parashá Mató. La parashá comienza con el verso, y Moshe habló a los líderes de las tribus. De hecho, Misajín, este es el único lugar donde está escrito que Moshe, sí, Moshe Rabenu, habla específicamente a los líderes de las tribus. Surge la pregunta de por qué Moshe se dirige aquí a ellos. Primero, porque sus días están contados y aquí confía las manos de los líderes de las tribus para guiar al pueblo por el camino hasta la entrada a la tierra prometida. Según explica el rabino, el asunto está relacionado con el agua de la contienda y el propio bastón de Moshe. Elohim, el bendito sea, le dijo a Moshe: toma el bastón y reúne a la cajal, tú y tu hermano Aarón, y habla a la roca ante sus ojos, y ella les dará agua. Les harás brotar agua de la roca, y darás agua a la cajal y a su ciudad. En Números 28. A partir de estas palabras, mis amados Ajín, Moshe comprendió que la vara tenía un papel activo en el asunto. Intentó hablar, pero hablar no le sirvió de nada. Así que golpeó con la vara. Elohim le dijo: si hablas, la roca misma brotará agua. Sin embargo, para que esto suceda, quien habla necesita tener la confianza de que sus palabras tendrán impacto y serán escuchadas. Moshe no creía que todo Israel pudiera alcanzar ese nivel de oratoria. Aquí, en la parashá, Moshe enseña a las cabezas de las varas y a nosotros a hablar. Dice que a veces también se necesita una vara, pero esto es poco frecuente. Debes esforzarte por hablar con tanta fuerza que nunca necesites una vara. El poder de inclinar. Misajín, el bastón deriva de la palabra hebrea para inclinar. Representa el poder de inclinar la realidad hacia lo mejor. O Elohim no lo quiera, hacia lo incorrecto, a lo contrario. Dentro de cada uno de nosotros hay una cabeza de bastón que nos guía internamente. Es muy fácil que la cabeza de este bastón golpee directamente, pero debemos aprender a usarlo sabiamente, ya sea en el liderazgo interno, la educación de los hijos o las relaciones con el entorno. Debemos usar el bastón para un buen liderazgo y para que nuestros discursos sean discursos de amor y para llevar a cabo todo lo que se requiere, incluso sin necesidad del bastón. Para ello, mis agentes, debemos aprender a fondo el arte de la palabra de la Torah. Estamos al final del libro de Devarim. Y aquí ya es el comienzo del libro de Devarim. ¿Sí? Por eso estamos al final de Números para entrar a Deuteronomio. El libro de Devarim, Deuteronomio, es la cúspide de la capacidad humana de hablar. Estas son las palabras puras que Moshe dirigió a todos los Bene Israel en los últimos momentos de su vida. La parashá de Mató aborda las leyes de los votos y juramentos. Precisamente en este tema vemos la importancia del habla, el alcance real de su poder de expresión, según el rabino. Una persona puede transformar la realidad a través de la palabra, literalmente cambiar el mundo en el que vive. Quien jura o hace un voto ahora tiene una prohibición adicional que antes no tenía.
transforma la realidad de un objeto que antes era permitido en algo prohibido. La carne era kosher, con todos los permisos y requisitos, y después de hacer un voto, se convierte en carne prohibida. Los juramentos y los votos son en realidad límites con los que orientamos la fuerza vital en la dirección que deseamos. A cada persona, en el camino de su vida, Elohim le ha dado el poder de orientar. Y la mayor parte de este poder se expresa en el habla. Sin embargo, Misajín, como citamos las palabras de nuestro rabino, en mi vida, todo es según el pensamiento de Israel en el Kadosh, bendito sea él. La raíz está en nuestro pensamiento, en el Boreolán. El poder de medida. El poder de medida, el problema interno de la guerra marianita descrita en la Parashá, es la batalla por las ideas en la Parashá Pinjas. Ya mencionamos que Marián es una letra metafórica y también hablamos de su significado para nosotros. Aquí el rabino Eslita dice que Marián también es un asunto de diversas opiniones. Yitro, originario de Marián, fue un Cohen de la idolatría y la culminación de todas las religiones. Buscó por todas partes hasta que dijo: ahora sé que el Adón es más grande que todos los dioses. Shemo 18:11. Quien diga, lo sé, en realidad no sabe, porque no sabe nada más. Como dijeron los sabios sobre Shlomo Hamele, si alguien hubiera dicho, todo es vanidad, Eclesiastés 1:2, habría dicho que desconocía el mundo, pero nadie como Shlomo Hamele, que agotó todos los placeres de este mundo, como lo describió en el libro de Eclesiastés. Así que podemos creerle que todo es vanidad. Quien dice algo debe saber de lo que habla. Yitro penetró tanto en todas las religiones que a través de ellas llegó al final de su investigación. Y ahí halló la emunaj en el nombre. Por eso pudo decir, ahora sé que el Adón es más grande que todos los dioses. Para asemejarse al Supremo, imaginen todas las demás religiones, la gente quiere asemejarse al Supremo, pero no de la manera correcta. Nabucodonosor dijo, subiré sobre las alturas de las nubes y la tierra sobre las alturas. Yesayahu 14:14. El rabino dice que el camino correcto es aferrarse a sus cualidades. Él es misericordioso y clemente. Tú también serás misericordioso y clemente. Tratado de Peaj. Pero existe un gran peligro en aferrarse al Supremo. Uno de ellos es el gran orgullo, la soberbia y el dominio del hombre. Quienes no se detengan, no se detendrán hasta gobernar el mundo entero. El instinto de poder del hombre es muy fuerte y proviene de su raíz. Elohim, el Kadosh único, creó al primer hombre a su imagen y semejanza, único, y gobierna el mundo entero. Sabemos que el hombre se siente atraído por todo lo que está en la raíz y por lo tanto también desea ser uno. Pero la gran diferencia es que Elohim es el único que influye en todo el mundo. Por otro lado, el hombre no quiere ser el único en influenciar, sino que, por su propio orgullo e interés, quiere controlar y explotar el mundo entero para su propio beneficio. Esta es la tendencia a apoderarse del mundo entero para su propio beneficio. El héroe quiere ser un
un único héroe. Los ricos quieren ser los más ricos, etcétera, etcétera. Por eso le digo que todos somos deseo. Esto proviene del poder de dame al Altísimo. Hazbe Shalom. Hay dos maneras de asemejarse al Altísimo. Una, asemejarse y ser como el Adón, quien influye en todos. De esta manera, Misajín, el hombre influirá en cada persona, lo conozca o no, en cada animal, en cada ser vivo, influyendo en cada criatura, al igual que Elohim. Este es el camino correcto. El camino equivocado es impureza, es controlar el mundo entero solo por intereses personales. Yitro vino de Marián al monte Sinaí desde Marián. Explotó al mundo entero para su propio beneficio. Cuando llegó al monte Sinaí, vino al desierto para anular todo y anularse ante el Boreolán del mundo, asemejándose así al Boreolán del universo en sus cualidades. Pensamiento como los de Marián. Aquí ponga atención. El contenido espiritual de la guerra en Marián gira precisamente en torno a la dirección del pensamiento. Raish Lita explica que cuando Citro abandonó Marián, el poder de la imaginación permaneció en Marián para asemejarse al Todopoderoso de forma negativa. Esto es lo que se dice en la sección anterior sobre los marianitas. Perturba a los marianitas y los herirás, pues son una molestia para ti en las aflicciones con las que te afligieron a causa del asunto de peor. Números 25-17. Raeslita dice en sus aflicciones, esto es, los pensamientos, en sus pensamientos se infiltraron en tu pensamiento y quisieron introducir el engaño. Querían que vivieras en el error, que creyeras que seguías el camino correcto, el camino de la profecía, el camino de la conexión, la espiritualidad, la meditación y todo lo que pertenece al mundo espiritual. Y así penetrarían en tu mente. Esta fue la lucha de Balaj ben Zippor. No podía tolerar a los israelitas, como dijimos. No debía temerles, pues les tenían prohibido luchar contra él. Pero temían una guerra de ideas. Todo Israel tendrá su propio estado, su propia tierra. Nos desarraigarán. Ahora la multitud nos rodeará como el buey arranca la hierba del campo. Números 29:4. Como el buey arranca la hierba del campo de raíz y no existiremos. El camino de la tierra a la cima, del control sobre la realidad para satisfacer necesidades egoístas, se perderá. Esta es una guerra con dos enfoques diferentes, una guerra en dos direcciones distintas, la dirección destructiva y la de satisfacer deseos egoístas, y la dirección influyente, de control para obtener beneficios. Recordaremos de nuevo que si bien hubo una guerra con Marián, lo principal es comprender que esta guerra se libra en nuestro interior. Hablamos de fuerzas y movimientos dentro del alma. Hay una gran necesidad de trabajo espiritual interior para erradicar el pensamiento marianita, el imaginario y el egoísta, y dar paso al pensamiento altruista, al pensamiento de influencia y beneficio. Es importante, Misajín, recordar que no hay dos pensamientos que contribuyan a la vez.
ni esto ni aquello. La decisión de orientar nuestras vidas en la dirección correcta es nuestra en todo momento. En resumen, anteriormente preguntamos si los viajes de nuestras vidas son realmente previsibles. ¿Dónde está nuestro libre albedrío, Misajín? Y la imagen se aclara. La elección está en la mente, hacia dónde dirigir mis pensamientos en cada viaje. Inicialmente mencionamos a los 8 reyes que reinaron en la tierra de Don, con el pensamiento de yo reinaré, un pensamiento completamente egoísta. Esos reyes estaban destrozados. Sin embargo, la conciencia que representa aún está profundamente arraigada en nuestras almas. Mientras nos enfoquemos en el pensamiento de querer recibir, por el mero hecho de recibir, seguiremos buscando la luz, y ésta seguirá desapareciendo y escapándose de nuestras vidas. La única manera de conectar con la luz y alcanzar la bondad es a través de la influencia de recibir para otorgar. De todos modos, Misajín, tenemos que recorrer los viajes. Ahora la elección es cómo los recorreremos. ¿Qué nombres les daremos? Todo esto ya depende de nuestra conciencia. Como se mencionó, cada persona recorrerá 42 viajes en su vida, hasta llegar a la tierra superior. Por lo tanto, Misajín, es importante interiorizar profundamente la elección de las Parashot, Mató y Masei, porque ahora es el momento en que se escribe la Torá para cada uno de nosotros. Y determinamos los nombres de los viajes según nuestro nivel de conciencia y nuestro pensamiento interior en el Boreolán. Concluiremos con las palabras del Baal Shem Tov. Seguramente los viajes fueron escritos en la Torá para enseñar al hombre israelita el camino recto, para que conozcan el camino recto que seguirá todos los días de su vida. Misajín, que siempre seamos dignos de andar por el camino recto. Hasta aquí les dejo el comentario de la parashá Mató y Masei. Lejitra o Misajín. Si te gustó este capítulo, por favor suscríbete, comparte. Shalom Urajo. Lejitra o.